En el video número 2 del curso de robótica nivel inicial vamos a continuar con los conceptos básicos. En el video número 1 ya habíamos visto cuál era el elemento principal del curso o de los proyectos que vamos a desarrollar. Se destacó que íbamos a utilizar un módulo Arduino y se vieron algunas particularidades de este módulo. Pero en ningún momento se habló de qué es la robótica o qué es un robot, qué lo define. Es que es una palabra un poco discutible, es algo tiene una cierta controversia cuando hablamos de robótica o de robot. Pero digamos que la definición exacta de un robot sería un dispositivo o grupo de dispositivos electromecánicos capaces de realizar tareas de forma automática o preprogramadas. Si nos referimos al ejemplo que vimos en el video número 1 de nuestro vivero, él tenía un sistema interactivo que a través de sensores leía la información de los niveles de temperatura y humedad. Conforme al valor leído, accionaba un actuador para que éste encienda un calefactor o un ventilador conforme a la temperatura o abra la válvula de riego. Bueno, esto básicamente sería un robot. Un robot que no se mueve, que no camina, que no tiene brazos y piernas, pero no deja de ser un robot, porque es un proceso automatizado, un proceso que hace una tarea que normalmente la realiza un humano. El humano no tiene la necesidad de ir a tomar los valores de temperatura y humedad para así ejecutar una acción, encender el ventilador, el calentador o abrir la válvula de riego. Sería nuestro sistema interactivo el que está realizando la tarea. Por eso esto también sería parte de la robótica. Ya vimos en el video anterior que Arduino es el principal elemento del curso. Es con él que vamos a trabajar desde el inicio hasta el final. Y el Arduino vimos que tiene dentro un microcontrolador, que es el principal elemento dentro de Arduino. En realidad, todo lo que se realiza, todas las operaciones, todos los cálculos, todas las lecturas, todos los accionamientos de esos actuadores, lo realiza el microcontrolador y no es la placa Arduino. Digamos que la placa Arduino es en esencia la mesa de trabajo del microcontrolador. Arduino es quien le provee la alimentación, los conectores físicos para que los puertos del microcontrolador se puedan conectar con el mundo exterior y le ofrece ese cristal oscilador que habíamos visto, que es el que produce esa señal, ese tren de pulsos de onda cuadrada, que es el combustible que hace hace trabajar al microcontrolador. Además también provee un conector USB para que pueda ser conectado a una computadora y a través de ella se coloque el programa o se coloquen las instrucciones de lo que debe realizar dentro de la memoria del microcontrolador. Por más que nosotros no vamos a utilizar esa puerta USB porque vamos a trabajar con un Arduino virtual y teóricamente la conexión ya está hecha dentro del computador. Hablamos del oscilador, que era el encargado de generar ese tren de pulsos, que es el que hace trabajar al microcontrolador. El oscilador determina la frecuencia de trabajo. La frecuencia de trabajo del Arduino que vamos a utilizar, el Arduino 1, es de 16 MHz. O sea, son 16 millones de Hz. Un Hertz sería el ciclo completo de un pulso. O sea, emite 16 millones de pulsos por segundo. Esa es la velocidad de trabajo
de nuestro Arduino, del que vamos a utilizar. Hay Arduinos que trabajan, o otros microcontroladores, que trabajan a otras frecuencias, más altas o más bajas. Más alta es la frecuencia, más efectivo es el microcontrolador, porque consigue realizar una mayor cantidad de procesos o ejecutar una mayor cantidad de instrucciones por segundo. El programa o las sentencias que vamos a colocar, las órdenes de trabajo que vamos a colocar o que le vamos a dar al microcontrolador, se almacenan dentro de la memoria interna del microcontrolador. Ahora, ¿qué es la memoria? ¿Qué es eso que siempre se habla? Compramos un celular y nos dicen tiene tantos megas de memoria, o un televisor del tipo Smart. Podemos decir que la memoria es una secuencia de celdas donde se almacenan datos, valores, números binarios, que son en realidad valores. Imaginemos que tenemos un gran mueble, un mueble que tiene muchos cajones, varios cajones. Esos cajones los utilizamos para almacenar algo, en este caso vamos a almacenar valores. Bueno, cada uno de esos cajones sería una celda de esa memoria, y la cantidad de celdas o de cajones nos va a decir cuál es el tamaño de esa memoria. Cada celda dentro de la memoria de Arduino, hay otros microcontroladores que utilizan otro tipo de memoria con más bits, pero en nuestro caso Arduino, cada celda de la memoria contiene en su interior 8 bits. Recuerda que habíamos dicho que 8 bits componen un byte. El tamaño de la memoria se determina en la cantidad de bytes, o sea, en la cantidad de celdas que tiene. Cuanto mayor es la memoria, mayor va a ser la cantidad de cajones que va a tener para almacenar información. Por eso que muchas veces cuando compramos un celular, el vendedor dice, tiene tantos gigas de memoria, o sea, tiene tantos cajones para guardar información. Más cajones, más información. Y con eso se determina el tamaño de la memoria, que es en cantidad de bytes. Cuando, por ejemplo, dicen tiene 1 kilobyte de memoria, que 1 kilobyte serían 1000 bytes, no es exactamente 1000 bytes, son 1024. Esto es algo particular de la numeración binaria, porque todo se refiere en base a 2 y en base a un byte. Entonces en la suma no da 1000, sino que da 1 kilobyte equivale a 1024 bytes. 2 kilobytes equivalen a 2048 y así sucesivamente. A cada celda de esa memoria le corresponde una dirección de memoria. Entonces la primera, imaginemos que ese armario que tenemos con los cajones, el de más arriba vamos a poner que lo tenemos apilado, uno encima del otro. El de más arriba va a ser el número 0, el que le sigue para abajo el 1, el 2. Entonces si nosotros queremos guardar algo, vamos a decir, este artículo o este valor lo colocamos en el cajón número 5. Esa sería la dirección de memoria. El número de la celda. El número de la celda se determina con la dirección de memoria. Vamos a ir a un ejemplo un poco más claro de esto. Imaginemos que tenemos una memoria y que la cortamos, le retiramos su tapa, digamos, y vemos esto. Vamos a tener las celdas. La primera va a ser la celda de la dirección 0 o la memoria, la dirección de memoria número 0, la siguiente la 1, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente hasta la última, conforme a la cantidad de bytes que tenga la memoria de nuestro equipo. Dentro de esa dirección van a estar los
los datos de memoria, el dato de la memoria 0, de la memoria 1, o sea, de la dirección de memoria 0, 1, 2, 3. Si ampliamos esa celda, digamos, vamos a ver que cada dirección de memoria, o sea, cada celda, cada uno de esos cajones que contiene un byte, o sea, dentro hay 8 bits. Y esos bits almacenan información. ¿Qué es información? Son números binarios, o sea, un conjunto de unos y ceros. Y como habíamos dicho en el video anterior, el bit que está dentro de un byte, el bit que está a la derecha, siempre es el bit 0. Luego el 1, el 2, el 3, así hasta el 7. Las memorias del microcontrolador de Arduino son tres diferentes tipos de memoria. Y ellas son la memoria flash, que es una memoria del tipo no volátil, o sea, una memoria que no pierde los datos cuando le cortamos la energía del módulo. Cuando desconectamos la energía no se pierde la información. En esta memoria se almacena el programa, que en Arduino, en el mundo Arduino, se denomina Sketch. Ahora, esta memoria no puede ser alterada desde el propio programa. Si yo desde el propio Sketch quiero alterar un valor que ya cargué en esa rutina que el microcontrolador tiene que ejecutar, no consigo alterarlo. Esto se altera solamente desde la plataforma de desenvolvimiento, o sea, desde el lugar donde vamos a cargar ese programa. Tenemos que cargarlo todo de nuevo, no podemos alterarlo desde el propio programa. Otro tipo de memoria que existe es la memoria RAM. Es una memoria volátil, o sea, una memoria que pierde los datos que están contenidos en ella cuando se corta la energía. Esta memoria es la que almacena valores temporarios, que serían las variables del programa. Por ejemplo, usamos una variable. Una variable, bueno, sería una de las celdas, uno de los cajones de nuestro armario. Entonces queremos guardar un valor temporario ahí para después ver. Decimos, a ver, ¿cuál fue la temperatura hoy a las 12 del mediodía? Y tenemos ahí 22 grados. Entonces vamos, lo buscamos ahí, era 22, listo. Pero cuando desenchufemos el equipo, cuando le cortemos la energía, ese valor se va a perder. La memoria va a quedar en 0. Estos valores, los valores de la memoria RAM, sí pueden ser alterados desde el propio programa. Pero no necesitamos indicarle al Arduino en qué lugar, en qué dirección de memoria está. Ya el compilador del programa o nuestra IDE, nuestra plataforma de desenvolvimiento, se va a encargar de buscar en qué dirección está contenido ese dato. Para nosotros va a ser algo invisible. No vamos a saber en qué dirección de memoria está. No vamos a tener idea. Solamente vamos a decir que es la variable llamada tal. La variable, por ejemplo, llamada temperatura de hoy. Nosotros vamos a decir, queremos saber cuál fue la temperatura de hoy. Entonces, ya el compilador, nuestra herramienta de elaboración de programa, ya va a cargar automáticamente dentro del Sketch, dentro del programa, todas las instrucciones para que busque en esa determinada dirección, que nosotros no vamos a tener ni idea. Esas son las ventajas que tiene un programa de alto, un lenguaje de alto nivel de programación. Está más cerca del programador. Ya los lenguajes de bajo nivel, como es el código máquina o hasta el mismo assembler, que el assembler utiliza mnemónicos, o sea, unas palabras muy cortas para identificar las instrucciones. Ahí sí se necesita conocer la dirección de memoria para ir a colocar o a rescatar algún valor, porque no hay un compilador que haga esa tarea por nosotros. Bueno, nosotros no vamos a necesitar saber la dirección de memoria porque ya el propio compilador se va a encargar de hacerlo por nosotros.
Y el tercer tipo de memoria que existe dentro de un microcontrolador de la familia Arduino es la memoria EEPROM. Esta memoria también es una memoria no volátil, o sea, no pierde la información, no pierde los datos contenidos en ella cuando se corta la energía del módulo. Aquí en esta memoria se almacenan valores que se desean mantener. Por ejemplo, yo quiero llevar un histórico de las máximas temperaturas alcanzadas en el invernadero. Entonces voy a ir guardando en la memoria EEPROM esa información. El día que yo necesite ver cuáles son esos datos, cuál es esa información, por más que yo tenga desconectado el módulo de la energía, esa información, esos datos van a estar guardados. Estos datos sí pueden ser alterados desde el propio programa. O sea, dentro del programa podemos decir, quiero guardar esto aquí. Pero aquí sí, en la memoria EEPROM tenemos que indicar cuál es la dirección de memoria donde queremos guardar o rescatar la información. Aquí sí necesitamos saber la dirección de memoria. Ahora vamos a hablar un poco de los puertos. Ya hablamos, indiqué que tenía puertos, que tenía unos conectores, que en realidad los puertos no son propios de la placa Arduino. El puerto es propio del microcontrolador. Ese conector lo ofrece la placa para que sea más fácil para el ser humano trabajar con el microcontrolador y conectar esos puertos, esas alimentaciones al mundo exterior. Entonces el puerto dentro del microcontrolador es lo que conecta al micro con el mundo físico, tanto para leer información como para enviar información hacia el mundo físico. Los sensores de nuestro ejemplo del invernadero están conectados a un puerto, o sea, le envían esa información, esos niveles de temperatura y humedad a distintos puertos. El microcontrolador va a leer esa información que le llegó, la va a procesar y va a enviar un comando, una acción a través de otro puerto a un actuador para que, por ejemplo, abra la válvula de riego. Todos los puertos se pueden configurar tanto como entrada o salida de datos. Eso lo configuramos desde la programación del microcontrolador. Cuando lo programamos le decimos, queremos que este puerto sea entrada, queremos que este otro sea salida. El Arduino que vamos a utilizar, el Arduino Uno, dispone de 20 puertos. Los 20 son configurables como entrada o como salida de datos. Ahora hay una cuestión. De los 20 puertos, 14 son del tipo digital y 6 son del tipo analógico. Ahora, los 20 se pueden utilizar como un puerto digital. O sea, todos se pueden programar como una entrada o salida digital. Ahora vamos a ver lo que es una entrada y salida digital y una entrada analógica. Ahora, solo los 6 puertos analógicos permiten realizar una lectura, o sea, pueden trabajar como entrada analógica. Si bien también existe la salida analógica, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, no quiero hablar ahora para no confundir, pero vamos a decir que en principio todos los 20 se pueden configurar como entrada o salida digital, pero solamente los 6 puertos analógicos se pueden configurar como entrada analógica. Digamos que una entrada o salida digital son las que envían o reciben valores que pueden ser nivel 1, o sea, 5 volts, que es la tensión que trabaja Arduino, o 0 volt, que sería un valor 0. Ya vimos que era un nivel lógico 0 o un nivel lógico 1. Cuando tenemos la presencia en una entrada o en una salida de 5 volts, está en condición 1. Y cuando no hay tensión, está en condición 0. Ahora, las entradas analógicas
trabajan con valores variables entre 0 y 5 volts. Puede haber 0,8, 1,3. Luego esos valores van a ser convertidos por un elemento que está dentro del microcontrolador que se llama conversor analógico digital, que convierte ese valor variable entre 0 y 5 volts en un valor digital, o sea, un número binario de 10 bits. Un número de 10 bits nos da una escala de valores entre 0 y 1023. O sea, que esa tensión variable de 0 a 5 volts va a tener fracciones, digámoslo así, 1024 fracciones de escala entre un punto y el otro. Hablamos el otro día también de la alimentación. Si bien la alimentación de la herramienta que vamos a utilizar es virtual, no necesitamos conectarla a la energía porque ya está teóricamente conectada dentro del computador. Pero bueno, existe una alimentación interna de Arduino, por más que sea el módulo virtual. Y esta tensión de alimentación es de 5 volts. Arduino trabaja únicamente con 5 volts. Por más que tenga en el módulo real un conector para alimentarlo externamente, esa alimentación externa en el módulo real puede variar entre los 7 y los 12 volts. Luego, un elemento regulador que tiene la placa en su interior convierte esa entrada a los exactos 5 volts que necesita todo el conjunto para trabajar. En el conector de la placa Arduino vamos a ver, en el conector de las alimentaciones, vamos a ver uno de esos orificios, uno de esos conectores que está señalizado con el símbolo 5B. Este es el positivo. Aquí es de donde vamos a tomar la alimentación positiva para alimentar todos los componentes que vamos a agregar a nuestros proyectos. O sea, para conectar los sensores y los actuadores. Todas las alimentaciones que hagamos, todas las alimentaciones positivas de 5 volts, siempre la vamos a identificar en el color rojo. Vamos a usar como patrón ese color para identificarlo en el proyecto a simple vista de que esa línea, ese cable virtual que colocamos entre un sensor y el módulo es una alimentación positiva. Ahora, los conectores de la placa Arduino que están identificados con las letras GND, esos son el negativo. GND es una abreviatura de la palabra ground, que significa tierra. O sea, es la tierra, el negativo de nuestro equipo. Y todas las conexiones, todas las alimentaciones que realicemos hacia nuestros módulos de apoyo, sensores y actuadores, lo vamos a hacer con el color negro como patrón, también para una rápida identificación, porque todos los equipos que tenemos, todos los accesorios que tenemos que colocar en el proyecto necesitan de una alimentación, y la alimentación lleva un positivo y un negativo. Bueno, aquí terminamos con lo que serían los fundamentos básicos. Ya en un próximo video vamos a arrancar con los componentes electrónicos, explicando qué es cada componente, cómo se conecta y qué es lo que realiza cada uno de ellos.